creo que sí, que podemos igual empezar. Bueno, retomamos otra vez el curso de las conferencias tradicionales del capítulo español de la Internet Society. Lamentablemente nuestro presidente está de viaje no sé, por Singapur o por dónde exactamente. Y bueno, pues en esta conferencia de hoy, Veo arte en Internet, va a actuar de moderador Víctor Castelo y le paso la palabra. Muy bien, pues buenas tardes. Hoy tenemos un tema que la verdad es que creo que no hemos tocado para nada algo parecido, con lo cual creo que es una novedad. Es algo que muchos de nosotros somos muy técnicos. Hombre, quizá tenemos algunos un poco de ramalazo artístico de vez en cuando en nuestras horas libres, pero normalmente estamos muy metidos en la técnica y quizá no vemos más allá, ¿no? Precisamente por eso el título de la conferencia de hoy va a ser Veo arte en Internet, ¿no? Vamos a ver si nos lo vemos o nos lo hacen o no. Qué bueno. Y para esto, lo que tenemos para hoy, la conferencia es Nuria García Arias, que es museóloga especializada en nuevas tecnologías y difusión cultural, y que ella es licenciada en Historia del Arte, máster en Museos y Patrimonio por la Universidad Complutense de Madrid, y museóloga especializada en el campo de la educación y nuevas tecnologías, perteneciente al Grupo Suma, Universidad y Museo. Y ha formado parte de diferentes proyectos complutenses de innovación y mejora de la calidad docente, tales como el proyecto Chasqui, Bike Red, Museo como Arte y Museo KEA, ORG. Ha participado, digamos, en muchos proyectos relacionados con estos temas y, desde luego, claro, pues evidentemente lo que nos va es a dar su visión del arte en Internet, ¿no? Para digamos, tener un guión y hacer el sistema un poco más, digamos, interactivo, y desde el punto de vista de lo que nos exponga Nuria, digamos, con un guión preestablecido, lo que hemos hecho ha sido una serie de preguntas que le vamos a ir haciendo, y entonces ella, en base a esas preguntas, pues nos va a dar su visión, ¿no? Para luego tener un coloquio y pasarle a hacer nuestras preguntas interactivas al final de su charla, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida, Nuria, y te vamos a hacer la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es Veo arte y en qué contexto surgió? Pues Veo arte en todas partes, que es el nombre completo del proyecto, es un proyecto, es decir, se estableció como tal en un documento escrito, cuyo objetivo era ser un laboratorio de ideas para probar diferentes estrategias para difundir el arte en Internet y también ver qué posibilidades da este medio. Entonces, el contexto en el que yo estaba es que actualmente en España la mayor parte de museos se habían embarcado en grandes campañas de digitalización y también se afanaban en mostrar arduos catálogos online que, bajo mi punto de vista, son muy interesantes, pero fundamentalmente para expertos, para gente de historia del arte o gente que está previamente interesada en consultar grandes catálogos de información. Pero eso no significa, o sea, realmente la aproximación a lo artístico era a través de documentación. Básicamente casi todo el arte que hay en Internet, la aproximación es a través de documentación, porque o bien son copias o bien es información que añade información a lo visual, a lo que es la imagen. Y aunque hay net art, hay imagen hecho por y para la red, sí en comparación hay más reproducciones artísticas o documentación sobre arte que arte propiamente dicho. Entonces, yo me pregunté a mí misma, ¿qué se puede hacer con toda esta información que están generando los museos y que están poniendo online? Pues una de las posibilidades estaba dinamizar esos contenidos a través de redes sociales. Es decir, las redes sociales nos sirven para empatizar con el público, para acercarnos a través de temas que tienen que ver más con la vida cotidiana de ese público que no tiene por qué ser especialmente interesado en el tema, y luego, una vez generado el interés, atraerle a la información más dura o lo que sería el catálogo, o una información intermedia y finalmente el catálogo. De tal manera que lo que hace es establecer diferentes capas de penetración de la información. Por lo tanto, esos contenidos
no solamente los consultarían expertos, sino gente que de repente descubre que eso le interesa. Entonces, la siguiente pregunta es un poco en relación con cómo estamos en España. ¿Cuál es la presencia en España de arte en Internet? Pues, si te diría que la mayor parte de museos están en Internet, ya te estaría mintiendo, porque realmente hay muchísimos más museos registrados de existencia, pero en comparación con el gran número de museos que realmente están en Internet, al final son pocos. Y si te diría también que la mayor parte están en redes sociales, también te estaría volviendo a mentir. Lo bueno y positivo es que los que están, hay un grupo que sí que están haciendo cosas interesantes más allá de estar simplemente en redes sociales. Digamos que todavía hay museos o instituciones que tienen que ver con el arte, e incluso artistas que conciben las redes sociales, fundamentalmente Facebook, como si fuera una guía telefónica, donde hay que estar para que te encuentren, pero ya está. Y son muy pocos, y lo importante es quizá que son ejemplos de calidad los que realmente están buscando ir más allá y trasladar sus objetivos a este nuevo medio. Es decir, si en un museo hay una función educativa, ¿por qué no se pueden utilizar las redes sociales para educar? No solamente para difundir la existencia de dichos museos o de dicho patrimonio. Con los artistas pasa un poco lo mismo. Nos encontramos en que primero el artista es persona y primero utiliza las redes sociales como persona. Entonces no sabe a priori diferenciar hasta dónde está la promoción personal de su obra y dónde termina el charlar con los amigos, por así decirlo. Sí. La siguiente pregunta es, ¿hay paralelismos en Internet entre la evolución del libro, del ebook, y la evolución de la obra de arte? Hasta cierto punto. Es un tema que la verdad que a mí me interesa mucho, porque realmente lo que son las bibliotecas están un paso hacia adelante, son varios pasos hacia adelante por delante de los museos. Es decir, ya lo he comentado con otros compañeros, en el museo los objetos o lo que es los protagonistas de la institución, que son las colecciones, tienen demasiadas prohibiciones en torno a ellas. No son objetos de uso directo, sino indirecto, de disfrute. Sin embargo, en las bibliotecas los libros se usan, se tocan. No hay tantos problemas para hacer actividades en bibliotecas como en museos, porque los libros se quedan a un lado o forman parte de la actividad, pero no hay un montón de prohibiciones en torno a los protagonistas de estas instituciones. Y en el caso de la tecnología pasa un poco lo mismo, tienen menos perjuicios. Y por ejemplo, el caso de la Complutense es bastante reseñable. Las bibliotecas todas están en redes sociales. Los museos universitarios, 3, y hay más de 10. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Yo espero que haya ciertos paralelismos. Evidentemente un libro no es lo mismo que una obra de arte, porque si el protagonista del libro, perdonadme porque realmente estoy siendo bastante injusta, lo vemos desde el punto de vista del texto escrito, si lo pasamos a otro soporte, lo podemos seguir leyendo y no hay diferencia. Disculpar a los bibliófilos porque el libro como objeto también tiene su importancia. Sin embargo, una obra de arte son muchos más los aspectos que se tienen en cuenta. No solamente lo visual, también el contexto hace mucho, completa mucho la información sobre la obra de arte. Raras veces vemos un objeto artístico en una pared blanca. Siempre está al servicio de un discurso, siempre hay otra serie de elementos que condicionan y que son una serie de cosas que en lo digital es mucho trabajo por hacer para intentar completar todos esos posibles significados que puede tener una obra de arte, más allá de lo que puede tener un libro. Entonces, sí que puede haber cierto paralelismo, pero bajo mi punto de vista, lo que tenga que ver con el arte tiene mucho más recorrido y hay mucho en lo que ahondar en ese sentido. Sí, nos queda todavía mucho por hacer.
Otra pregunta, ¿qué importancia ha cobrado el espacio digital frente al físico con respecto a la obra de arte? Pues a través de dispositivos electrónicos, a través de los ordenadores, fundamentalmente lo que hacemos es acceder a información accesoria sobre la obra de arte, es decir, acceder a documentación. Como he comentado antes, son todavía pocas las obras de arte hechas por y para la red. Entonces, lo que fundamentalmente aporta es un complemento a lo que es la obra de arte, por un lado. Por otro, a través de las redes sociales, podemos connotar los objetos a través de emociones, sentimientos, experiencias, que es algo que también sucede en las salas de los museos, pero a través de las redes sociales quizá hay menos problemas o el foro, o simplemente por el que el foro es mucho mayor, se puede hablar mucho más y al mismo tiempo sobre una obra de arte. Digamos que puede tener muchas más vidas la obra de arte más allá de la sala del museo, gracias a la aproximación digital. Luego, con respecto a su situación física, nos encontramos ahora mismo en el que realmente el metro cuadrado en España es caro, carísimo. Las ferias, que se supone que es el lugar propicio para comercializar el arte, solamente están llenas en las inauguraciones, los coleccionistas van puntualmente, por lo tanto, puede llegar un momento que sea demasiado caro a una galería tener un espacio físico, mantenerlo. Y por otro lado, también tenemos la revolución que está habiendo a partir de este año y el pasado con la proliferación de las ferias de arte. Es decir, ahora ya no solamente hay una cita en febrero con que hay muchas ferias, sino que a través de Casa Arte, Rumar Fair, se están estableciendo nuevas citas periódicas en las que el usuario puede acercarse físicamente a la obra de arte. Porque una de las cosas que más argumentan los galeristas es que todavía es difícil comprar una obra de arte si no se tiene una aproximación física. Pero bien es cierto que no necesariamente tiene que ser en la galería, puede ser en la feria de arte. También es cierto que hasta hace unos años pensaríamos que sería una locura comprar ropa por internet. Y sin embargo es una de las mayores apuestas que están haciendo los grandes centros comerciales. Entonces, quizá más adelante, a través de un cambio de hábitos, que ya está pasando, por ejemplo, con los anticuarios, la venta de arte por internet pues sea mucho más habitual. Pero bien es cierto que bueno, por un lado, el comprador siempre puede tener la necesidad de querer estar en contacto con la obra de arte. Dando cuenta que no solamente tiene un aspecto visual, sino también tiene un aspecto matérico, plástico, que eso todavía a través de lo digital no se puede uno aproximar a ese tipo de cuestiones. O sea, que hay una interacción ahí, hay un impacto en el tema de los hábitos digitales y los presenciales, digamos, ¿no? Sí. En vivo y en directo, ¿no? Entonces, otra pregunta sería, ¿cuál es qué pasa con la presencia de los bloggers en las ferias de arte y la relación con la comunicación artística? ¿Influye mucho sobre...? Pues la verdad que es una pregunta que todavía también me la estoy haciendo yo, porque realmente en torno a estas fechas, en febrero realmente todo ha sido este año, en el que de repente los bloggers se nos ha descubierto como grandes comunicadores y como personas que somos capaces de promocionar estos eventos más allá de los medios convencionales. Pero bien es cierto que los medios convencionales todavía son el gran altavoz, aunque los bloggers podamos crear determinadas corrientes de influencia. Solamente que miren en Twitter, los trending topics es lo que está pasando ahora mismo en televisión. Incluso con los bloggers también, en el caso de Arcobloggers, también se les ha potenciado a través de los medios de comunicación masivos. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante que está ocurriendo en ese sentido es que se está dando oportunidad a gente con proyectos muy interesantes que de otra manera hubiera sido imposible porque a ver, ¿cómo podría explicar todo de otra manera? Somos gente joven,
somos gente que, aunque tenemos nuestros currículums, pues a priori por ser jóvenes se nos podría no tener en cuenta, pero sin embargo hemos demostrado a través de nuestros proyectos que tenemos algo que decir. Más allá de que podamos ser un altavoz publicitario, a nosotros nos es muy interesante, puesto que se nos está dando una oportunidad fantástica para demostrar nuestro trabajo más allá de nuestra juventud. ¿Qué proyectos de social media de difusión artística crees tú que son importantes, que destacarías? Pues bueno, ahora mismo, al margen de los proyectos, que hay muchísimos que se están llevando a cabo a través de iniciativas de bloggers o de jóvenes, personas jóvenes que tienen proyectos, como por ejemplo Cultura 18. Cultura 18 es un proyecto que se desarrolla en Twitter, la mecánica es muy sencilla. Se convoca todos los lunes a las 18 horas, a las 6, y en torno a un tema que tiene que ver con la cultura, y la gente, utilizando el hashtag Cultura 18, pues puede conversar en torno a ese tema. Cultura 18 ha sido, yo creo que más de 7 veces trending topic en esa franja. Es muy interesante porque ya solamente el encontrarse tanta gente diferente al mismo tiempo que opinando sobre un tema ya es un dato positivo. Luego también a veces como Take a Smile, que fue desarrollado por el Museo del Libro, que está en Burgos. Ya pasándonos aquí al capítulo de proyectos desarrollados por museos, la propuesta fue muy sencilla. Lo que planteó Rodrigo Burgos, que es el director del museo, es que los museos no solamente están pensados para enseñar arte o ciencia, sino que también son lugares que pueden empatizar con el público, que te pueden dar un hálito de esperanza y sacarte de tu rutina. Entonces, ¿qué mejor que un museo te pida que sonrías? Entonces, lo que proponía es que cualquiera que se sintiera implicado con la iniciativa imprimiera en un folio lo típico que pone la gente en las paradas del autobús con los números de teléfono intentando vender pisos, pero con sonrisas para que la gente se llevara una sonrisa. Y a su vez, también lo que proponía es que en Twitter la gente compartiera por qué un museo te puede hacer sonreír, con el hashtag TakeSmile. Pues esa iniciativa terminó en InfoJobs, terminó en empresas que no tienen nada que ver con el sector cultural, y realmente es fundamental que las instituciones se humanicen, porque si se trata con personas y al servicio de personas, uno no se puede quedar meramente en yo tengo la posición de la institución y yo te voy a enseñar cómo hacer las cosas, ¿no? Quiero que tú disfrutes y que vengas no solamente por los contenidos, sino porque dentro de la gran oferta de ocio que hay en tu ciudad, vas a disfrutar en el museo. Y en cuanto a los dispositivos digitales, ahora que hay tanta proliferación, los portales con arte o diseño, ¿en qué se diferencian los dispositivos esos con esos portales? ¿Cuál es la...? Bueno, a día de hoy la mayor parte de aplicaciones que se están desarrollando de índole que tengan que ver con el arte o con los museos, pues tienen un gran cariz editorial, es decir, aprovechan el medio digital para aportar nuevas informaciones que en una simple guía de papel no podrían hacer. Por ejemplo, realmente sería como pequeñas guías o catálogos que podrías utilizar en sala o no. Tenemos el ejemplo de la aplicación de Antonio López, por ejemplo, que desarrolló 13 editores, y es un documento fantástico porque no solamente te aproximas a lo que fue la exposición y a la vida de Antonio López, sino que tienes vídeos, tienes juegos y tienes una serie de materiales que realmente pues te aproximan de una manera muy óptima a lo que son los contenidos y la vida y la obra de Antonio López. Pero realmente, como digo, es como un catálogo con más posibilidades. Quizá a mí el ejemplo que más me guste por la variedad de posibilidades que ofrecen son las aplicaciones que han desarrollado en Tate.
que por un lado tienen las que lo que pretenden es ser un complemento de la visita, como si fuera una audioguía, pero más extendida. Luego tienen juegos que no tienen por qué tener que ver, o sea, no tienen por qué estar en el museo, como Take Ball, que es un juego muy sencillo, que es la típica bola que la agitas y te dice cómo, le haces una pregunta y te dice cómo vas a tener el día, o te responde, pero en cuyas respuestas están incluidas obras de la colección. Lo que hace esa aplicación también es tomar datos ambientales, por ejemplo, la hora que es, en qué lugar del planeta estás, qué tiempo hace. Entonces, si por ejemplo estás en verano, pues te va a regalar una hora de una playa. Es decir, como estás en España y hace calor, pues disfruta con esta hora de quien sea, que es una playa. O si es muy de noche, pues dice, pues y no estás durmiendo, pues te muestra una obra de alguien con insomnio o algo así, que va más allá de lo que es lo puramente informativo y establece vínculos emocionales con el usuario. Sí, o sea que tenemos ahí, digamos, mucho que andar, ¿no? Bien, hemos acabado las preguntas que habíamos preparado de forma directa para Nuria. Lo que pasa que, digamos que yo creo que nos has dado una visión muy clara de lo que son los museos, esa presencia, cómo la gente interacciona no solamente con el museo, sino que además entre sí, una serie de personas interesadas en el arte. Pero quizá la duda que a mí me surge es, el arte tiene muchas formas, ¿no? Y en esas formas pues puede haber, desde el punto de vista artístico, desde la música, la danza, lo que son otras artes plásticas o con otro tipo de elementos. Y claro, evidentemente en Internet pues también pueden tener su punto, ¿no?, de utilización, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves tú esas otras facetas? Sí. Desde la fotografía, ya te digo, la danza, la música, ¿crees que tienen, digamos, en Internet algo que ofrecerles o todavía estamos lejos de...? No, la verdad es que en todo lo que es el campo audiovisual se está avanzando muchísimo. Ya solamente la posibilidad de autoeditarte, de autopromocionarte y mostrar al mundo tu obra y abrirte un camino, incluso comercializarla, pues eso es fantástico y hay muchas experiencias en el mundo cinematográfico. El problema que tenemos es que muchas veces la cultura se confunde con el espectáculo y muchas veces nos quedamos en esa parte de espectáculo. Es decir, se invierte solamente en aquello que se puede rentabilizar y se queda, por ejemplo, en el mundo de la música tenemos un claro ejemplo. Efectivamente estamos en crisis porque estamos en un cambio de modelo y de hábitos de consumo, pero todavía solamente nos fijamos y miramos hacia lo que tiene que ver con el espectáculo, con lo rentable, con lo comercial. Pero sin embargo, el cultivar la música de base no se está teniendo en cuenta en ese sentido. Y quizá ahí todavía hay mucho por desarrollar, porque todavía estas personas que tienen proyectos que van más hacia formar a la gente, hacia lo educativo, a buscar nuevas sensibilidades a las minorías, todavía tienen que despertar y buscar esos nuevos caminos. A través de plataformas de crowdfunding pues también se están viendo muchos proyectos de este tipo que se están visibilizando más allá de conseguir o no los fondos, ese tipo de proyectos, ¿no? Pero casi siempre nos quedamos pues en las grandes plataformas de música, las grandes plataformas de vídeo, en tal, y lo que en teoría es una horizontalidad al final se está vistiendo por una jerarquía persistente. Sí, yo no me quería extender ahora en mis preguntas porque hay muchas audiencias por ahí y tenemos que darle paso, pero yo creo que me gustaría lanzar y luego no me respondas, sino que yo creo que queda ahí un poco en el aire. Yo, aparte del sistema de decir, bueno, pues yo tengo una obra de arte en el otro extremo o puedo acceder a una información de una obra de arte, aunque luego la tenga en otro entorno, o pueda comprar arte o demás, yo creo que además Internet nos ofrece el vehículo para utilizarlo como medio de arte, en el sentido de que una persona, por ejemplo, pueda
pueda estar, como te decía antes, en temas de danza o en temas de música, pues pueda estar, digamos, colaborando con otro remoto. En otra parte del mundo estén personas actuando, uno pone la música, el otro está bailando, digamos, sistemas interactivos, o sea, utilizar Internet como medio para la interacción en temas artísticos de otro tipo, ¿no? Pero bueno, lo lanzo ahí y yo creo que lo mejor es, vamos a darles paso a los remotos. ¿Tenéis por ahí alguna pregunta remota? Sí, bueno, alguna pregunta, algún comentario al hilo de lo que ha expuesto Nuria también. Bueno, no se puede resistir el Felipe para saludar. Si no es por la nube no nos vemos, Eso. Bueno, realmente el tema que ha estado contando Nuria a mí me apasiona, me parece que es interesantísimo y me parece que en realidad ha tenido presencia en Internet casi desde el comienzo de la web, y estoy recordando una conferencia que organizamos aquí en Donosti en el año 94 y que vino a dárnosla Antonio Muntadas, que hizo una especie de performance en Internet y le llamó File Room. Era un archivo de casos de censura en el que él se sintió dolido porque le habían encargado un documental para Televisión Española. Él lo entregó, se lo pagaron, pero no lo exhibieron. Y entonces consideraba que le habían encargado una estatua para una plaza y que no lo habían puesto en esa plaza, y que eso era censura. Y a partir de ahí empezó a moverse y creó un sitio con un zumbao allí en Chicago que realmente fue paradigmático. O sea, acciones de arte en Internet. Bueno, además precisamente ahora acabo de rescatar esa web que me la habían hecho desaparecer de la universidad porque la habían quitado del DNS, y Chimo me parece que ya había puesto ahí en algún Facebook que le gustaba el rescate de estos sitios antiguos de Internet del año 94. Sí. Bueno, yendo al tema, tengo la sensación de que por una parte los museos aquí son muy tradicionales en nuestro país y que todavía siguen con esa mentalidad de encerrar tesoros y no dejarlos compartir. Y un ejemplo es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en donde según entras te dice que en el copyright que no puedes hacer enlaces profundos, solo puedes apuntar a la página de entrada porque los fondos que están allí están protegidos por la VEGAP, aunque ya haya caducado la propiedad intelectual del autor porque haya muerto, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es un problema que tenemos aquí y que no sé cómo se resolverá, pero entra dentro de los litigios que tanto Pablo como Chimo conocen bien, de propiedad intelectual y de protección, y que es una de las rémoras. Y luego hay otro ejemplo que acabo de descubrir hace poco, que me ha dejado sorprendido. Es de una fundación británica que va en colaboración con la BBC, no sé si Nuria lo conoce, que se llama Your Paintings. Y lo que han hecho ha sido sacar fotografías de fondos artísticos que hay en Gran Bretaña, 220.000 fotos, que pueden estar en cualquier colección de arte, ya sea en un museo, en unas oficinas municipales, en un parque de bomberos o en un crematorio. Y han salido una serie de óleos que yo estuve salseando por ahí y he localizado unos óleos de Bilbao, de Donosti, de los años de cuando vinieron por aquí los ingleses, o bien con la Primera Guerra Carlista o con la guerra contra los franceses, que prácticamente son desconocidos y que a lo mejor están en un museo perdido en Edimburgo. No solo enseñan esos contenidos, sino que además están animando a que la gente los taguee, a que entre en el sitio web, vea el cuadro, complete la información, y están pidiendo ayuda a los detectives de arte en Internet para que vayan añadiendo desde los objetos que aparecen en el cuadro hasta los personajes que están representados o los hechos históricos con los que se relacionan. O sea, me parece que es una vía que aquí todavía estamos explorando poco. No sé qué opina Nuria de... Es una de las estrategias que también fueron el punto de partida del desarrollo de arte en todas partes. Tener en cuenta de que el usuario, el espectador, siempre te puede aportar mucha información. Porque tenemos un poco la manía, los historiadores del arte, de pensar que nosotros tenemos el patrimonio del conocimiento sobre las obras de arte. Y no es así, porque las obras de arte son
aparte de contenedores de emociones, son contenedores de información, y la información puede ser interpretada a través de muchos puntos de vista. O sea, por ejemplo, a mí me gusta hablar del ejemplo que me sucedió en el Museo Thyssen, que era una visita de familia, y estaban hablando sobre un cuadro que era un amanecer, y dentro de la visita de familia uno de los padres pues era meteorólogo, y dijo: no, disculpen, eso no es un amanecer, porque ese tipo de nubes que aparecen allí son más propias del atardecer. Entonces, siempre se había repetido que era un amanecer, se había hecho caso al título, pero realmente el usuario siempre te puede aportar mucha información. A raíz de lo que comentabas, quizá a lo mejor por pequeño pues pueda pasar desapercibido, pero quiero sacar a colación el ejemplo del Ayuntamiento de Alcobendas, que tiene una gran colección de fotografía y que durante muchos años no ha tenido expuesta. De la necesidad hizo virtud, porque realmente no tenía una sala permanente y siempre las obras se exponían a través de préstamos y bueno, iban pululando por España dicha colección como una exposición ya montada. Pero a su vez, conscientes de que ese patrimonio lo tenía que conocer el pueblo de Alcobendas, pues hicieron reproducciones de esas colecciones y las exponían en el bulevar más transitado de Alcobendas, con un tipo de tela microperforada para que pueda pasar el aire y que la gente, cuando iba en coche o iba paseando, pudiera disfrutar también de las obras de arte. Y realmente la sala de exposiciones permanente de ese museo era su página web. O sea, realmente donde tú podías siempre acceder a sus obras, a esas obras y conocer sus obras, era a través de la página web, porque no estaban expuestas. ¿Alguna pregunta más por ahí en los sitios remotos? Joan, Miquel. Nada, yo solo preguntaba, bueno, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones, y solo preguntarte, como gestores de redes, o sea, lo que vemos es que fuera o en Europa en general, muchos de los museos están en las redes, o en las redes académicas poniendo sus obras. ¿Crees que desde las redes tendríamos que hacer algo más de lo que estamos haciendo para impulsar esta conexión de los museos? Yo creo que ya hay museos que están estableciendo la vía, ¿no? Si lo que comentaba antes, si en un museo tenemos muy diversos objetivos, como puede ser el educativo o el divulgativo, o ¿por qué no?, vender el merchandising de la tienda, porque en las redes sociales también se pueden utilizar para esos fines. También hay que decir que eso siempre tiene que ser de elección de la institución. Entonces, en ese sentido, parece que aunque en teoría y a priori las redes sociales las puede utilizar todo el mundo, las seguimos vinculando a lo periodístico, a lo informativo, pero no tiene por qué. Entonces, ya se están haciendo iniciativas que tienen que ver con lo divulgativo y lo educativo. Lo que busca es involucrar al usuario a través del conocimiento y también a través del afectivo. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, el caso del Museo del Romanticismo, cuya programación en redes sociales es muy intensa, y quizá a lo mejor un ejemplo que sea muy interesante fue la iniciativa que desarrollaron en torno a la Eurocopa de fútbol. Entonces, cuando era el momento del partido, era un llamamiento a los que no les gustaba el fútbol, y les proponían hablar de dos románticos. Si el partido era de España contra Francia, pues elegían dos personajes románticos de ambas nacionalidades y se establecía una pugna sobre quién es más interesante, quién menos. Pues a ver, un juego muy curioso, interesante, que permitía a los usuarios profundizar sobre románticos que a lo mejor no habían oído en la vida, y por otro lado generaba un interés extra, y también unido a la actualidad. Cuando hay un partido Además, tuvimos la suerte de que llegamos a la final. Entonces, la iniciativa fue larga. Nuria, cuando hay un partido de fútbol Barcelona-Madrid, habría muchos temas alternativos que sugerir. No nos aburriríamos nada. Digo, oye, una cosa, no, antes que nada, Víctor, cuando has dado paso a los de fuera, me he sentido ofendido porque me has llamado remoto. En mi vida me han llamado de todo, porque todavía no. Es una novedad.
Nuria, una cosa. Lo que ha dicho Miquel Huguet respecto a compartir, a poner las redes al servicio de la divulgación del arte. Entiendo que hay una frase que se me acaba de ocurrir que no es arte si no se comparte. Eso de que un museo te cierre la entrada o te prohíba, en fin, entiendo que hay que proteger lo que tienes para que otro se aproveche comercialmente, eso sí, pero para no divulgarlo no. Creo que todo el mundo que tiene algo que puede ser considerado arte, sea literatura, escultura, lo que sea, tiene la obligación de divulgarlo y ponerlo a disposición de todos. Entonces ahí es donde las instituciones, tipo el CESCA o el CESGA, los que albergan, ahí es donde pueden ayudar de alguna forma. En este país, y supongo que en otros, tampoco es ahora para hacer victimismo, pero somos un poco agarrados en este sentido. A mí no me extraña ver un museo que diga, no, aquí no se pueden sacar fotos, no se puede no sé qué. En ese sentido, Google está haciendo lo de aquí lo que se hizo aquel experimento con los cuadros a muy alta resolución, que te permite ver un cuadro de una manera que no lo verás ni al natural, porque ahí puedes ver hasta las pesas de la Mona Lisa. No, esta me parece que no tenía. Quiero decir, esto es una de las funciones que creo que están muy bien como iniciativa. Y la otra, no hay que pensar solo en los artes visuales como la pintura, pero por ejemplo la escultura. Internet nos da herramientas en 3 dimensiones que permitirán también ponerlo a disposición de quien pueda verlo. Y la tercera cosa era también el escaneado de libros que está haciendo y de documentos antiguos que estaba haciendo Google. No sé si continúan haciéndolo, supongo que sí. También es arte. Hay arte simplemente a veces por lo que pone por el contenido del documento y a veces por el documento en sí, que son manuscritos ilustrados. Entonces hay que ponerlo a disposición del público. Creo que todo lo que sea ir en contra de esto es ir en contra de la evolución lógica del tiempo. Se trata de que nosotros ayudemos a facilitarlo, no a frenarlo, pero vamos a ir por ahí seguro. En cuanto a la otra cosa, habíamos comentado el día que anunciaba la conferencia, yo dije un cachoteo. Una cosa es que Internet ayuda a la divulgación del arte y otra es considerar que Internet tiene algo que aportar al arte en sí mismo. No sé, ahí a ver qué opináis vosotros, qué opinas tú, pero creo que por ahí no hay nada que hacer. Internet es una herramienta, como fue en su día el teléfono, o como es la escritura, pero como aportar no puede aportar más que como instrumento, entiendo. Pues yo creo que puede aportar como elemento de expresión, ¿no? Quizás Nuria sepa decir, el arte no solo es el instrumento en el que se plasma, sino la expresión, ¿no?, de la gente. Entonces Internet para mí también es una forma de expresión, no la parte técnica de Internet. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que me comentáis. Quería sacar a colación un proyecto muy interesante que tiene que ver un poco con la reflexión que estamos haciendo sobre las prohibiciones. Es un proyecto que se llama Proyecto No Tocar, que no me acuerdo el nombre de su autora, que me disculpe. Su blog es Museums Go Green y lo que hace es mirar al museo desde el punto de vista de un lugar de prohibiciones. Uno nada más entrar solamente se encuentra cosas prohibiciones, no toques, no comas, no hagas fotos y lo que ella propone es que se utilice todo ese tipo de prohibiciones subvirtiéndolas y explicando al público por qué es importante conservar, por qué es importante no utilizar flash, por qué es importante caminar por la alfombra y no salirse de la alfombra, en vez de ir directamente a dar órdenes negativas que al fin y al cabo ya no le estás invitando a participar, sino le estás invitando a no hacer cosas más que hacerlas. En relación a lo que comentabas, evidentemente Internet es una herramienta, pero también es un lugar de exposición, ¿no? Es un lugar un espacio multimedia. Por lo tanto, lo que aportan muchísimo al arte es lo mismo que aportaron las estampas en su momento, que corrían por Europa y viajaban. Lo que hacen es hacer una educación visual
de las diferentes fórmulas y formas artísticas que puede haber. Lo que pasa que antes con las estampas era mucho más lento y ahora es muchísimo más rápido. Nos estamos alimentando continuamente de imágenes y eso puede hacer variaciones en la futura producción artística. Bueno, pues yo lo que decía Joan de si puede aportar algo nuevo Internet y tal, yo desde luego el tema interactivo pienso que, no sé si se está explotando, que seguramente no me lo voy a inventar yo ahora, ¿no? Pero estoy seguro de que artistas, antes comentaba yo el tema de arte en música o en danza o una mezcla de ambos, ¿no? Pero por ejemplo, me imagino un tema plástico, ¿no? O un tema de una pintura donde están interaccionando varios artistas de forma simultánea. Imaginemos un lienzo en el que están simultáneamente trabajando varios, o un artista que a su vez está captando información interactiva del mundo real, pues porque le está surgiendo una información visual de una playa, de una lluvia en un sitio determinado, y él interacciona con eso y transforma la imagen que le está llegando por internet, porque él no está en ese sitio, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede permitir, digamos, interacciones múltiples del artista con otros artistas, con otros medios, con otros sensores remotos. Y luego, claro, los dispositivos que tenemos de presentación, pues cada vez tienen mayor resolución, cada vez las conexiones son de más alta velocidad, con lo cual ese tipo de cosas, yo creo que, vamos, no nos podemos ni imaginar lo que puede evolucionar esto, ¿no? O sea, sí, está habiendo muchos ejemplos. Lo que yo he comenzado mi discurso hablando de que, bueno, comparativamente con la cantidad de documentación que hay sobre obras, es pequeño, pero es que hay mucha documentación sobre obras. Hay tropocientas mil imágenes de la Gioconda en Internet, con variaciones y sin variaciones, y imágenes hay muchísimas, hay mucha documentación, y en comparación con eso, pues realmente las obras realizadas por y para o que utilizan como fuente Internet pues son pequeñas, pero evidentemente hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Fontcuberta, hay una obra que lo que hacía era capturar imágenes. Bueno, hay creo que ha hecho diferentes propuestas en ese sentido, capturar imágenes de Street View y componer en ese sentido el tema, hacer una reflexión sobre la prostitución a través también de Street View, y bueno, es que hay muchos ejemplos. Quizá ahora lo que estoy viendo más es que lo que está ayudando es a emerger colectivos deslocalizados, colectivos de artistas, en el que a lo mejor la obra no se materializa en Internet, se materializa en otro sitio, pero ya empiezan a trabajar sobre ideas y sobre dónde, cómo y cuándo a través de estos medios, que además ahora en tiempos de crisis cobra mayor importancia. Aquí nos ayudamos todos, porque al final nadie hace nada. País Vasco, Euskadi, ¿qué nos quería? Sí, bueno, yo un poco en la línea de lo que comentaba Joan, aquí sí que hemos hecho algunos intentos de ir incorporando arte o contenidos culturales a la red académica, y de hecho pues tenemos algunas entidades como el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que está en la red académica I2 Basque. Tiene un proyecto que le llama Gure Guipúzcoa, en donde han sacado pues unas decenas de miles de fotografías para que la gente las vaya tagueando o completando la información sobre lo que está allí reflejado, las personas que se identifican y cosas de estas. Pero más me gustaría un poco volver hacia el otro tema que ha contado también Joan. Yo tengo la sensación de que en nuestro país los museos tienen todavía una mentalidad bastante antigua de preservar unos contenidos que son suyos o que consideran suyos, y a mí siempre me sorprendió un viaje que hice a Estados Unidos, en Washington, en el año 2000, en todo esto del mall donde están todos los museos, del Smithsonian y del Museo de Pintura y tal. Podía sacar fotos en todos los sitios, y podía sacar fotos incluso con flash. Y yo me acuerdo que delante del cuadro, del único que hay de Leonardo da Vinci en América, que es el de Doña Ginebra, pues salía a 1 metro, yo podía sacar fotos con flash. Se ha demostrado que los cuadros no les afecta el flash, o sea, eso está, yo creo que ya lo han detectado. Otra cosa es que puedas perturbar a la visión que otros hagan de esas obras y te pones en medio y les molestas. Y allí lo que me explicaron era que consideraban que esos
cuadros o esos objetos de los museos, esos objetos eran de una entidad pública. Y tú como ciudadano eras también propietario de esos objetos. Y como eran tuyos, pues podías sacarles fotos. Y es que me acuerdo que en el Museo de Arte Moderno estuve sacando unas fotos de una escultura de Gargallo, que me pareció preciosa, y vi que me venía el guarda ese negro de 2 metros, y digo, jo, ¿este qué me va a hacer? Y tal, ¿no? Y me venía a preguntar a ver si quería que encendiese más luces para poder sacar mejor la foto. Todo lo contrario. Entonces, aquí yo tengo la sensación de que los museos todavía están en la mentalidad de que mantienen las cosas en una urna, ¿eh? Y eso solo se ve y no se toca, y de lejos, porque como te acerques demasiado, vengo a llamarte la atención. Y la mentalidad de colaborar, que antes lo hemos estado comentando aquí, que del mismo estilo de lo que sale ahí en lo de Your Paintings, pues se podía hacer en los museos poniendo al lado de cada obra un código QR para poder entrar en un sitio en donde añadas información o pongas tus comentarios y tal, ¿no? Pues eso está perseguidísimo. El otro día me sucedió también en un museo de estos, era una cosa muy curiosa, en Santander. Había una exposición de becarios de la Fundación Botín, y uno de los conjuntos que había allí, que eran obras modernas, era conchas de ostras en una especie de bandeja, donde se estaba también proyectando un vídeo, y en esas conchas de ostras, en un par de ellas, había un código QR. Entonces yo voy con mi aparatito y me pongo a enfocar al código QR y me viene a todo correr el que estaba ahí cuidando la sala diciéndome, es que no se pueden sacar fotos. Digo, no, si es que yo no quiero sacar una foto, quiero ver a dónde me lleva esto de aquí, que me llevó a un vídeo de ostras de Leo, que se conoce que era de donde venían aquellas ostras. Y cuando le dije esto se quedó así y me dijo, hombre, pues la verdad es que tiene usted razón, no está sacando una foto. Digo, oye, le juro que no voy a sacar una foto, me deja seguir haciéndolo. O sea, estamos todavía, Fundación Botín, Santander, hace 10 días, o sea, para que os situéis. Yo creo que el mayor problema ahí es que no se ha implicado a toda la organización en el proyecto cultural que se está desarrollando. Pues, y sobre todo que a lo mejor no se ha enfrentado a desarrollarlo con la globalidad que es necesario. Por ejemplo, a mí me parece muy curioso el que hagan a lo mejor aplicaciones para guiarte por el museo, que además están traducidas al inglés, y sin embargo a lo mejor que no haya wifi en el móvil, digo, en el museo. Entonces, ¿cómo quieres que los extranjeros aprovechen tus contenidos en inglés para guiarse por el museo si no les das wifi? O sea, son esas bonitas contradicciones que suceden cuando realmente no se ven las cosas desde un punto de vista global, incluso desde el punto de vista del usuario, que es el que va a utilizar la aplicación. Y bueno, y lo que tú comentas de prohibir hacer fotos y proponer, pues es habitual, pero ocurre eso porque por un lado o no se ha involucrado a toda la plantilla en el proyecto común, o por otro que no se ha enfrentado al proyecto con la globalidad necesaria. Como contrapartida, te quiero poner un ejemplo positivo, que es el del Museo de América, en el que propusieron, la iniciativa se llama Tapa y destapa tu propia tapada. La tapada es una tradición, si no recuerdo mal, cuzqueña, pero me vais a disculpar si me estoy equivocando. Entonces lo que se proponía es que la gente coloreara como si fuera una muñequita de estas que le ponen diferentes prendas de vestir, lo coloreara y lo publicara por Facebook. Pero esa iniciativa no se quedaba en Facebook, porque tú cuando llegabas a la sala, la propia taquillera te hablaba de la mecánica de la propuesta. Entonces tú ya entrabas en el museo conociendo la propuesta, de tal manera que cuando llegas a casa la podías colorear y la podías subir. Eso es fundamental para al final tener éxito en nuestras iniciativas. El no pensar en redes sociales por un lado y por otro lado pensar en el museo. No, los museos les queda todavía, pero en ese sentido... Y en la infraestructura física también. Sí. Estamos hablando de todo, desde el cable, el inalámbrico, a la señorita de la taquilla. Les queda más que aprender en infraestructura mental que en infraestructura física. Muy bueno. No, es así. Vamos a ver, Josu, lo que has dicho antes de propiedad pública, te voy a poner un ejemplo también de Washington.
pasábamos por delante y entramos en la catedral. La catedral de Washington es una catedral aparentemente católica, pero la verdad es que no lo es multirracial, multicultural. Y bueno, cuando le pregunté al señor, que no sé cómo fue, dice, esto ahí realmente se pueden hacer varios cultos, y faltaría más. Esto ha tenido una parte de dinero público. Si tiene un pequeño porcentaje de dinero público, aquí entra un musulmán y monta una mezquita. Claro. Aquel musulmán también lo ha pagado. O sea, y aquí esto no tenemos, este concepto no lo tenemos claro todavía. Más en los museos. Todo lo que está hecho con dinero, ¿no? Tenemos derecho a usarlo, evidentemente, y no se puede restringir. Y yo quería comentarte una cosa, lo de antes, de la Internet como herramienta o no herramienta. Es decir, cada vez que aparece una nueva tecnología o una evolución, crea su propio arte. Es decir, desde el momento que empezó a haber dibujos animados, la posibilidad de hacer una animación, se ha culminado esta posibilidad de hacer animaciones. Primero fue Walt Disney y se ha llegado a Avatar. O sea, las posibilidades técnicas crean artes. El vídeo, en la lista de las artes de la antigüedad, no está el vídeo, pero evidentemente, y Roberto no ha podido conectarse, pero el vídeo tiene una creatividad enorme que también lo ha permitido una herramienta. Entonces Internet llegará un momento que hoy, por ejemplo, se hace, no sé si habéis visto una cosa que ha corrido por ahí, que es una orquesta formada por decenas de músicos de todas partes del mundo que van empalmando y van añadiendo instrumentos. Esto no era posible, lógicamente. Y dentro de unos años, el medio, la herramienta, creará formas de arte nuevas. Esto es inevitable. Y lo que tenemos que hacer también es, en este sentido, no cerrar la mente, facilitarlo, pero... En fin, sigo considerando Internet, por mucho que ya sabéis que no es más que la herramienta, en cuanto al arte, Internet no es más que la herramienta, que permitirá otros tipos de arte. Nada más. No, si me permites, Joan, ahí hay un ejemplo y es la subasta de una obra de arte callejero de Bansky, que se ha interrumpido ¿dónde era? Que se interrumpió en Miami, me parece que era. Habían robado la pared y habían robado y la habían vendido. Entonces los vecinos organizaron una protesta, porque esa obra de arte de la pared era una propiedad colectiva, así se considera. Claro, si el arte, como dice Josu, si el arte ahora está, o tú también, está metido bajo llave en los museos, y en cambio tú lo acercas a donde está el ciudadano, a donde el ciudadano pasa por la calle, al final ese arte se convierte en una propiedad real de los vecinos, y la tecnología permite pasarlo de efímero a un arte en el que se conserva gracias al teléfono móvil, y además tú intervienes también con él, te haces la fotografía junto con la obra y la envías a los amigos. Se convierte en un arte social. Así que a lo mejor pasamos del arte encarcelado, que realmente también está enajenado de la realidad social, como es el de muchas galerías de arte, y pasa a la calle y a otro tipo de galerías donde se convierte en una relación del ciudadano en lo que debe ser el arte, ¿no? Sí. Nuria, menudo follón te he montado aquí, pero es que no puedo parar. Yo veo el micrófono y no puedo parar. Yo, el tema de redes y arte todavía no, yo creo que todavía no se ha inaugurado, pero tenemos la conexión de la red portuguesa de investigación y la red española, ¿no? Entonces, cuando surgía, bueno, vamos a hacer una inauguración, yo siempre he propuesto yo conozco un dúo que se llama Dúo Iberia, que es un portugués y un español. Entonces el español toca el piano, el portugués la trompeta, y yo siempre dije... Ahí cogéis lo de Iberia, ¿no? Te digo que cogéis lo de Iberia, ¿no? Hay que ponerle al portugués allí en Portugal, al otro con su piano, y que se toquen ahí una pieza, los dos juntitos utilizando la red. Tiene sus problemas porque los retados y tal tienen que ser mínimos, pero vamos, que hay cosas muy interesantes en esa línea, ¿no? Y se ha hecho también con murales, no sé si tú lo has visto, Nuria, que se ha proyectado, entonces los transeúntes iban añadiendo, iban tocando el ordenador, y el ordenador hacía la construcción de una obra de arte en tiempo real en Internet.
Sí, bueno, una obra de arte. Yo creo que Una obra colectiva. se puede hacer muchas cosas, ¿no? Sí, tenemos también ejemplos en el mundo del espectáculo muy interesantes. Bueno, está el Plan B, que es una propuesta musical en el que probablemente lo conoceréis. De Carlos Jean proponía una base y luego todo el mundo podía añadir o la voz o lo que quisiera en torno a esa base y luego él podía hacer una selección, ¿no? Entonces, están habiendo muchas propuestas interesantes al margen de las instituciones y las instituciones lamentablemente pues van por detrás. Sí, sí, estamos ahí. ¿Alguna pregunta más? Miquel está hoy, excepto el aplauso que No, yo estoy tranquilo. Las imperspectivas mentales. Aparte de que Miguel pone siempre un zoom out para que no le veamos la expresión. Bueno, Los y hoy es mandos el día de están muy Andalucía. lejos. Hoy es el día de Andalucía, ya o sea está. que de Andalucía no podía haber nadie, pero no creo que era el día de Galicia, pero bueno. Vale. Yo el otro día me busqué en YouTube y me salieron vídeos del año 94 también, Sí. de Art Futura, de Siberia. De Art Futura, que es claro, Miguel Ángel claro. Sacristán. Pues no lo sé, pero hay varios vídeos. Yo no hago nada de arte, sino simplemente, bueno, se estaba lucubrando sobre temas de internet y el arte y tal, ¿no? Y entonces Sí. del año 94, que es un poco Lo hicieron en Bellas Artes. cuando empiezan las cosas más así de... La gente de Aviador, ¿no? la Sí, gente sí. de Aviador Dro hizo Art Futura y ahora están resucitando Aviador Dro y arte electrónico. Sí. Ahora mismo a través de Facebook. Pues lo que vamos a hacer es contribuir al arte y vamos a darle a Nuria nuestro objeto artístico. Un segundo que te haga la foto. Ábrelo porque es un objeto artístico que Muchas merece la gracias. pena. Ábrelo. Bueno, que como hemos empezado con las preguntas, Bueno, va a no ser- he podido hacer los agradecimientos. Muchas gracias por invitarme. Va a ser complicado abrirlo, no, ya está. Mientras Nuria lo abre, ¿tenemos alguna constancia de la audiencia que ha visto hoy? Joan, Sí, digo si ¿Puedes tenemos repetir alguna la manera- pregunta, Joan? No, digo si tenemos alguna manera de saber quién más ha estado asistido a la conferencia. Muchas gracias. Es un objeto que esto es el logo de ISOC, Sí. ¿no? Con lo cual De tenemos ISOC. ahí Muy bonito. mezclado unos huesos, creo que con un cristal. Y es Ese logo de multimedia, SOC y el lema es que Internet es para todos. Sí. Así que, bueno, pues muchas gracias, Nuria, y desde luego espero que dentro de muchos años, o 10 años, desde luego el tema del arte esté, y los museos hayan espabilado y nos dejen hacer fotos en tiempo real y las obras vistas por internet, seguro, ¿no? Oye, una última cosilla. Josu, ¿estás ahí? Josu, Sí. que hombre, vamos a hablar, aunque sean los 2 minutos de Torres Quevedo, ¿no? Porque al final, si Gustavo Eiffel convertía un poco de hierro en una de las obras más emblemáticas de París, pues Torres Quevedo iba a hacer algo también, ¿no? Sí, bueno, Torres Quevedo hizo muchas cosas con hierros, entre ellos el Spanish Aerocar, que está en el Niágara, en el Whirlpool, y que va a cumplir, como hemos dicho ya varias veces, 100 años en el año 2016. Y también los esqueletos internos de sus dirigibles eran de hierro, y otras construcciones realmente curiosas eran sus aritmómetros digitales, que llevaban una especie de uso sin fin, en el que estaba reflejada la función de una integral o alguna cosa de estas para hacer cálculos de forma analógica. Me preguntó Chimo que a ver si podría hablar algo de Torres Quevedo y el arte. La verdad es que fuera de todas esas construcciones mecánicas que pudo hacer Leonardo Torres Quevedo, lo único que hay es algo relacionado también con un valenciano, que es un dibujo que le hizo Sorolla a Torres Quevedo ya en Madrid, que es uno de los primeros en donde junto con el personaje aparecen de fondo elementos de tipo inventos. O sea, aparece el dirigible y aparece el usillo sin fin del aritmómetro digital. Bueno, del aritmómetro de Torres Quevedo. Sí, es que Sorolla tenía una parte importante de pintura científica. Pintó en su laboratorio
Sorolla, sí, Sorolla pintaba dentro de los laboratorios y es uno de los cuadros en cualquier exposición científica, es uno de los que se enseñan. Y aquí en la residencia de estudiantes creo que también se ha mostrado esa obra, sí, yo la he visto aquí. Sí, era en valenciano, ¿qué vas a hacer? Es como los de Bilbao. Bueno, y Torres Quevedo era de Bilbao, aunque nació en Cantabria, pero bueno, ¿qué vamos a hacer también? Como te diga Pepe Barberá... Como era de Bilbao, podían hacer donde le diera la gana. Eso también es... Eso es verdad. Bueno, pues en la siguiente ya daremos otras pinceladas sobre estos temas. La fecha siguiente no la vamos a establecer todavía porque yo creo que pilla justo con las semanas de Semana Santa y Semana de Pascua, y entonces en unas comunidades y en otras, pues en unas suele ser vacaciones la semana de Semana Santa y en otras, por ejemplo aquí, la semana de Pascua. Entonces haremos un sondeo a través de correo electrónico para ver en qué fecha convocamos la siguiente reunión, si os parece. Muy bien. Y agradecerle a Nuria por la magnífica conferencia, conversación y participación, y vamos a animarle, lo mismo que le animo aquí a Felipe y también a Nerea, que si se quieren afiliar a la Internet Society, pues que estamos dispuestos a ir incorporando nuevos socios. Así me gusta. La ponente más joven de ISOC, ¿eh? ¿Cuántos años? 29. 29 años. Y lo dice tranquilamente. Eso seguramente. Bueno, nosotros no vamos a decir las edades ya. Vamos a afiliar a Nerea, que va a ser la siguiente. A ver si, Felipe, tomároslo en serio, Nerea. A ver si para abril nos vemos también, sea donde sea, en Barcelona, en San Sebastián. Muy bien. Muy bien, bueno, pues gracias y Gracias a hasta la Nuria y próxima. a todos. Adiós, Gracias. buenas Me alegro noches. mucho